Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esto es otra edición de Plástico Cruel. Si nos ven de nuevo con la luz del día es porque esta va a ser una charla grabada, porque nuevamente nos damos el lujo de hablar con un autor que no vive en tierras argentinas, así que nos toca trabajar un poco de día, pero bueno, con gusto. En este caso vamos a estar conversando un rato con Eloy Tizón, a quien ya saludamos y le agradecemos por el tiempo, un escritor español que ha publicado diversos libros, pero fundamentalmente siempre trabajando con la narrativa breve, y que nosotros hace un tiempito nos encontramos con esta edición de Editorial Marciana, La soledad, los viajes, el deseo, que reúne algunos de sus cuentos. Y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco con él de esta antología y del cuento en general. Eloy, buenas tardes, al menos acá, no sé por allá en qué hora Buenas estamos. tardes. También, en la tarde. Encantado de saludaros. Igualmente, igualmente para nosotros. Bueno, Eloy, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros somos Plástico Cruel, un programa de literatura acá de la ciudad de La Plata, de Argentina. Nos gusta empezar con una pregunta en la conversación con los autores, que tiene que ver por su ruta lectora, cómo se inicia su recorrido en la literatura, qué libros recuerdan que fueron los primeros donde notó que ahí había algo diferente. No sé si te acordás un poco de eso. Sí, bueno, yo siempre he sido o fui un niño bastante lector, con las lecturas típicas de las novelas de aventuras, de Verne, de Salgari. Ese fue un poco el virus, digamos, inicial. Más o menos yo diría que en la adolescencia empezaron a caer en mis manos libros que podemos considerar de mayor entidad, de lo cual tuvo parte de culpa la literatura argentina, Mira. porque recuerdo el verano en que cayeron en mis manos los cuentos de Cortázar, por ejemplo, los de Borges. En ese momento se hablaba aún del boom latinoamericano, de la narrativa de Rulfo, de García Márquez, y yo creo que ahí se produjo un deslumbramiento y un flechazo que me abrió una puerta a un mundo muy atractivo, que para mí era muy novedoso, muy distinto a lo que tenía yo alrededor en un barrio madrileño, y que sobre todo me hizo volar la imaginación. Entonces esas fueron para mí lecturas muy, muy importantes. Bien, genial, sí. Se nota algunas de esas marcas o de esas influencias. Bueno, en general tu recorrido literario, básicamente trabajás con la narrativa breve. ¿Te sentís cómodo en ese formato? Digo, más allá de trabajar como columnista también y demás, casi siempre has publicado en ese formato, en el relato breve. Sí, publiqué también alguna novela, novelas no demasiado extensas, un ensayo recogiendo también una especie de diario de lecturas que se llama Herido Leve, pero digamos que sobre todo la parte más sólida o más reconocida de mi trabajo ha venido siempre por la parte de la narrativa breve y del cuento. Yo he publicado 4 libros de cuentos, y este volumen del que hablabais, la edición argentina, La soledad, los viajes del deseo, es un compendio, un resumen, una selección que han hecho los editores Manuel Álvarez y Denis Fernández, picoteando o seleccionando en diferentes libros, armando algo que tenga coherencia, por supuesto, porque, bueno, aunque sean cuentos de diferente procedencia, creo que han hecho una lectura inteligente y han sabido combinar bien los cuentos, de forma que hay una coherencia interna, una lógica narrativa que creo que hace que el libro se sostenga más allá de que sea una recopilación de textos. Sí, sí, totalmente. Yo cuando lo leíamos nos parecía que había una unidad en la búsqueda, digamos, del libro, ¿no? Y nuestra primera idea fue eso, que había sido un libro pensado para publicarse así. Después, cuando descubrimos esto, que son cuentos de distintos, publicados en distintos libros, bueno, debe ser un ejercicio extraño encontrar esas relaciones que se van tejiendo, ¿no? Y para ya meternos un poco en el libro y en tu obra en particular, uno nota cuando se acerca a tu obra un tono muy, muy particular, digamos, ¿no? Para trabajar en el cuento, eh, que tiene que ver con que obviamente hay una trama, hay una historia, pero hay esto, un tono, hay un ritmo que va guiando el relato, que es muy particular, digamos, ¿no? Que no es tan frecuente tal vez uno encontrarse textos así. Y yo
ojeando un poco me encontré con un prólogo que vos escribiste para una edición de Velocidad de los Jardines, uno de los libros de donde se Sí, toman varios, ¿no? De los cuentos de esta sí, antología, donde desplegas algunas de tus ideas sobre el sí. cuento y hay ahí como una relación en dos temporalidades, ¿no? Del antes, de cómo eran las cosas en otros tiempos, o al menos lo que yo interpreto, como que había ciertas certezas, había ciertas seguridades, como una firmeza sobre algunas cosas que hoy tal vez no está tan clara y que de alguna forma eso guiaría tu manera de pensar el cuento, ¿no? ¿Cuál es tu búsqueda en general al momento de construir un relato, de construir un cuento? ¿Cómo te interesa trabajar este tono? Bueno, tú lo has señalado muy bien, creo que has delimitado muy bien el territorio. Creo que lo que yo escribo no será recordado por sus argumentos originales y demás, creo que no es lo principal. Es cierto que hay una cierta hilo narrativo, aunque no es lo más destacable, sino que hay más bien un asunto, una indagación en torno, como tú has señalado muy bien, el tono, el ritmo, la música. Creo que hay un condicionante verbal que determina también la naturaleza de las historias. Creo que serían historias distintas si yo manejara un registro verbal distinto, utilizara otro lenguaje o demás, ¿no? Entonces creo que también es interesante plantearnos cómo la mera dicción o la mera musicalidad de lo que escribimos determina el tipo de historias que contamos, ¿no? Por otro lado, creo que dentro del libro hay textos un poco más narrativos, hay textos un poco menos narrativos, ¿no? Y digamos que ese es el margen en el que yo me suelo mover a la hora de escribir, de una forma intuitiva, no es algo premeditado antes de ponerme a escribir, pero hay textos que, por la razón que sea, tienen un componente mayor de narratividad, hay una historia, digamos, lo que podemos entender por una historia en términos más clásicos, y otros que son más divagatorios, que son textos de naturaleza poemática en alguna ocasión, que juegan con el ritmo, que juegan con los sonidos, ¿no? Y en ese debate de ideas que yo tengo internamente entre lo narrativo y lo no narrativo, es para mí el terreno de exploración del cuento, ¿no? Que tú me preguntabas cómo nacen, bueno, creo que muchas veces nacen de una intuición, de algo que a uno le preocupa, de una imagen, de un recuerdo, pero muy velado, ¿no? Un recuerdo nítido. Y a partir de ahí, digamos que yo voy tirando del hilo a ver por qué eso me preocupa, por qué me invade, por qué sueño con esas cosas, ¿no? Y poco a poco, a través de un cierto asedio a ese tema, voy descubriendo lo que el cuento tiene para decir, ¿no? Es casi como enfocar una imagen que está borrosa y a través del lenguaje, del trabajo con las palabras, poco a poco voy viendo con mayor nitidez. Ese sería un poco a grandes rasgos la manera de plantear mi trabajo. Eloy, acá Luciano te saluda, gracias por la charla. Vamos a continuar con el cuento, con los cuentos, si esperaron muchas preguntas, pero quiero volver un poco para atrás en estas influencias, y hablaste de los escritores latinoamericanos, más allá del boom y de las grandes novelas que en la cultura y la literatura rioplatense hay una gran tradición del cuento. Digo, si te acordás o si lo seguís leyendo, si es algo a lo que volvés y qué te interesa, Sí. ¿no? de estos grandes cuentistas rioplatenses que han salido. Pues Digo, yo en me el siento roce también con la fantasía a veces, con lo sí, onírico. yo me siento muy cercano a esa, te diría, más que una cuestión formal, es casi una cuestión de mirada o de sensibilidad, ¿no? Desde los maestros como Felisberto Hernández o Mario Lebrero, que bueno, están ya consagrados, y tienen ese punto de extrañeza, ¿no? Hablan de lo cotidiano, pero con una mirada un tanto marciana, ¿no? Y Sí, eso sí. me gusta mucho. Y por supuesto he seguido leyendo escritores de esa área geográfica. Me gusta mucho un escritor argentino que se llama Santiago Craig, no sé si lo Sí, conocéis. Sí, sí, Tengo sí, sí. justo aquí, me llegó hace unos días, somos amigos, entonces bueno, bien, Marta. Sí, hemos Lo hemos, charlado, lo hemos hemos, conversado con él varias he veces. charlado con él. Sí. Creo que he leído todo lo que ha publicado, tanto cuento como novela, y bueno, lo admiro muchísimo. También me parece importante que
esa continuidad de sensibilidades no se quede solo en los grandes maestros, que obviamente hay que leer y que están muy reconocidos, pero que quizá entra ya menos riesgo a la hora de descubrirlos porque están más asequibles. Creo que también hay que estar atento a las nuevas voces, a lo que hace gente de generaciones más jóvenes, que están como más pegados a lo actual. Y para los que empezamos a tener cierta edad, creo que eso también es muy interesante y muy estimulante ver cómo el canon va cambiando, se va modulando, salen algunos nombres, entran otros, ¿no? El canon como un campo simbólico que siempre está sin cerrar, que es lo bueno, ¿no? Siempre creo que se puede someter a discusión, a debate y finalmente creo que eso es enriquecedor para la literatura, ¿no? Ese intercambio de opiniones. Sí, no, en el canon, digo, no sé cómo será acá en España, acá simplemente está ampliamente discutido, digo, cuántas personas quedaron afuera y la importancia, digamos, de quiénes quedaron. Digo, Felisberto es un escritor de cabecera, pero no está en el centro neurálgico de la discusión. Incluso con Santiago hemos hablado, con excusa de su libro Las tormentas de cuento, de Felisberto, de todo esto, de las influencias que hay de los grandes cuentistas. Claro. Lo que pasa es que en el caso de Felisberto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que los que lo leemos y lo queremos, porque a Felisberto se le lee, pero también se le quiere, en el fondo nos gusta un poco formar parte de ese club reducido que no esté en los estadios, ¿no? Que no llene estadios, que sea como en el pequeño club de la esquina donde nos juntamos todos los maniáticos de Felisberto y ahí podemos intercambiar nuestros cromos y ser felices durante un rato. Sí, es que pertenecer de alguna manera tiene sus costos también, digamos, ¿no? Uno, claro, obviamente, todo escritor, imagino que lo busca ese reconocimiento, ese éxito, pero bueno, también implica seguramente ciertas cosas con las que convivir que tal vez uno no siempre elige y hasta la libertad narrativa tal vez empieza a ser un poco tocada, ¿no? Y en ese sentido, capaz preguntarte, digo, vos ya tenés una obra larga y hoy sos reconocido como uno de los grandes cuentistas en lengua española. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer, que siempre cuesta la respuesta, pero ¿es más fácil escribir con el paso de los libros? ¿Salen más fácil los relatos, las ideas? ¿O cuesta más cuando uno empieza como a hacer una voz en la literatura? Es una pregunta muy, muy buena que te obliga a hacer balance, pero yo diría que cada época de la escritura tiene como su propia dificultad, ¿no? Es difícil calibrar si es mayor o menor. Los principios suelen ser muy difíciles porque yo creo que por una cuestión de soledad, ¿no? Estás solo, no tienes lectores. Creo que sobre todo el primer libro es un libro que escribes sin lectores. Luego, si el libro es publicado y tiene una difusión, aunque sea modesta, ya empiezas a tener lectores y empieza otro tipo de diálogo. Y entonces viene la cuestión de reafirmar aquello que empezó como promesa, ¿no? La crítica suele ser benevolente en general con los primeros libros, pero tienes poco que confirmar eso que aparecía como una semilla. Y a veces se confirma y a veces no. Cuando llevas publicado un cierto número de libros, también tienes la cuestión de intentar mantener un nivel, no bajar demasiado de nivel, piensas que vas a decepcionar inevitablemente a alguien. Luego está la cuestión de no repetirte, porque a veces empiezas a escribir textos que algo en la voz te resuenan ya, como yo he trabajado ya con este tipo de voz, aunque no sea idéntica. Y eso creo que intentamos evitarlo, por lo menos yo lo evito, ¿no? Siempre intento que cada libro, la justificación que tengo para publicarlo es que aporte algo, aunque sea una pequeña parcela, algo que yo no he hecho, algo que para mí suponga un desafío. Me gustan mucho esos retos que uno se plantea, no la sensación de que, bueno, yo tengo el dominio, tengo la maestría y ya puedo hacer lo que quiera. Creo que la literatura tiene esa característica que te obliga o te empuja a escribir desde la ignorancia, porque lo que aprendes cuando escribes un libro, por una maldición, no puedes aplicarlo en el siguiente so pena de repetirte. Entonces, si no quieres repetirte, tienes un poco que partir no de una tábula rasa, pero bueno, sí de un cierto desconocimiento. Yo creo que el no saber me parece que es un punto de partida interesante a la hora de escribir. Tú hablabas antes de la seguridad y de la inseguridad.
yo prefiero estar inseguro cuando escribo porque me parece que implica un vértigo, ¿no?, ante la creación, que hace que huyas de lo consabido, de lo que ya sabes hacer, de la repetición, y te internes en territorios donde hay cierto temblor, donde te puedes equivocar, donde puedes ir al desastre, pero a la vez eso te hace sentir vivo todavía, ¿no?, que como escritor no eres un viejo académico que ya lo maneja todo, ¿no?, sino que siempre hay ese punto de inquietud a la hora de escribir que creo que es bueno, ¿no?, de tener ese punto de temor. Sí, aparte aparece también, digo, pensaba en la cuestión del tiempo de los textos, digamos, ¿no? Que es un tiempo también cambiante. Digo, vos en este prólogo que mencionaba hablas de cómo tal vez hay un primer libro que se publique y que pasa totalmente desapercibido o que no tiene el impacto que uno espera, pero que después con el tiempo, con los años sí va adquiriendo lectores. Y hay un trabajo en tu obra con reediciones de libros y con nuevos lectores. Bueno, este libro es un ejemplo, digamos, ¿no? Tal vez textos que tienen 15, 20 años, que uno cree que, bueno, que ya han alcanzado sus lectores, que ya han tenido el alcance que tienen. De repente se publican en otros países, empieza a construir nuevos lectores, te hace tal vez a vos volver a textos que tenías un poco bueno, olvidados. ¿Cómo convivís vos con tu obra pasada? ¿Volvés? A mí me parece algo rejuvenecedor eso, ¿no? Que las nuevas generaciones les puede interesar la mirada que tú has planteado en determinados textos. Y mi caso es justamente el que tú mencionas. Yo nunca he tenido un éxito como pueda ser el de un bestseller, ¿no? Mi primer libro, que fue Velocidad de los jardines, pasó bastante inadvertido, pero de alguna forma también te enseña esa lección de que la literatura tiene sus canales propios. Y aunque parezca que los libros desaparecen, no están en los escaparates, no se habla de ellos en los suplementos culturales, ellos se las arreglan para ir haciendo su camino underground, encontrando sus lectores. Es un proceso lento, que a veces lleva décadas, pero a mí me gusta, a mí personalmente me gusta eso y creo que encaja bien con mi forma de ser. Me gustan las cosas que se hacen con lentitud, con paciencia, ese aspecto artesanal que yo defiendo todavía en la escritura bueno, creo que si partes de ahí es casi inevitable tener ese tipo de carrera larga, pero un poco en segundo plano, no estar en el centro del canon, sino un poco en la periferia, lo cual, como también mencionabais, te da libertad. Tiene sus cosas malas, pero también una cosa muy buena, y es que te permite explorar, te permite experimentar. No sientes tanta presión como yo entiendo que un superventas debe sentirla. No lo sé, porque nunca lo he sido, pero me puedo poner en su lugar. Hablaste un poco de la inseguridad y la inquietud y de manejarte cómodo a la hora de escribir desde ese lado. Y también mencionaste esto que comparto, digo, que decías medio en chiste que no se iban a recordar tus cuentos por la historia. Y hay mucha contemplación, digo, acompañado del ritmo y de la poesía. Hay mucha contemplación en los personajes, mucha introspección. Y a mí se me dispara una pregunta leyendo si vos los pensás dentro del personaje que estás escribiendo o también volcás un poco de tus inquietudes. Digo, hay mucha inquietud con la palabra, con la manera de describir las cosas, pero también con las acciones, con lo que rodea. Digo, ¿se vuelca un poco de tu propio pensamiento o lo pensás en los personajes y específicamente en cada cuento? Pues me parece también una buena pregunta. Creo que hay algo de las dos cosas. O sea, a mí me gusta mucho colocarme en la conciencia del personaje y desde ahí hablar, permitiéndole que se explaye con todas sus rarezas, con ese punto de locura que tenemos todos los humanos, donde por ahí flota cierto sentido del humor o cierta sensibilidad hacia lo absurdo que yo tengo. Pero digamos que esa encarnación en un personaje justamente te permite la libertad de poner cosas muy personales, ¿no? De volcar una parte de intimidad porque no eres tú, es el personaje, ¿no? Entonces, en ese juego de identidades, creo que lo aprovechamos para no hacer una confesión pura y dura, que quizá también tendría algo exhibicionista o narcisista, sino que con ese pequeño filtro
que de repente la que está hablando es una mujer, está hablando un hombre de una edad que no es la mía. Ese pequeño filtro a mí me permite justamente indagar más en la intimidad del personaje y en la naturaleza humana, que al final creo que es lo que nos estimula de la literatura, ¿no? El que podemos averiguar sobre la naturaleza humana, quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos aquí. Por supuesto, nunca llegamos a una respuesta que está fuera de nuestro alcance, pero plantearse el recorrido y plantearse las preguntas y conseguir, si puede ser, que algún lector nos acompañe en ese viaje, creo que ya merece la pena. Por lo menos para mí ya la merece. Sí, me interesó lo que dijiste también, que es como una especie de escape a esto de no caer en esta literatura que a mí personalmente no me llama mucho la atención, del yoísmo total, de expresarlo en base a lo que uno siente, o bueno, este tipo de poesía, está bueno encontrar estos escaparates para volcar esas inquietudes. A mí también me pasa, creo que a veces ahora vivimos una época de mucho yo, de mucha autoficción, de mucho lo que me pasa a mí, mi trauma, mi infancia. Entonces yo entiendo que puede haber una parte de desahogo y que es lícito, pero no es lo que más me interesa de la literatura. Me interesa también ese juego con la máscara, con la parte de actuación que tiene, ¿no? Cuando empezamos a hablar en primera persona en nombre de otro, que no somos nosotros, y eso, bueno, nos obliga a un ejercicio de empatía, de salir de nuestra circunstancia limitada, de viajar hasta otra mente y ver qué ocurre ahí, ¿no? Nunca dejamos de ser del todo nosotros, porque creo que eso es imposible, pero bueno, sí admite cierto desdoblamiento y creo que eso es uno de los poderes mágicos que tiene la literatura y por qué desaprovecharlo. Sí, pensaba un poco en Vida en Marte, el libro que mostrabas hace un ratito, donde, bueno, Santiago hace una apuesta total en ese sentido, digamos, ¿no? En construir la vida total de un personaje. Aparte, Santiago, alguien que ha escrito una contratapa para esta edición del libro, que es casi un cuento en sí mismo. Hermoso el texto que escribió. No, pensaba un poco en los finales. Me gustaron mucho los finales de los cuentos. Pienso en algunos cuentos como Austin o Villa Borghese, con finales tal vez que esquivan a lo que uno espera de cómo viene desarrollándose la historia, digamos, ¿no? Y que te dejan con sensaciones que lleva un rato procesar, digamos, ¿no? Eso me gustó. Y en ese sentido, capaz quería preguntarte algo que también solemos hablar con los autores, que es, bueno, ¿cuándo sabe uno que un texto está terminado, digamos, ¿no? En el sentido de preguntarte si sos muy obsesivo con la corrección, si volvés a revisarlo y lo revisás y lo revisás. Y cómo decir, bueno, este texto ya lo voy a dejar así, digamos. Sí, yo creo que con los años me he ido volviendo más obsesivo con la corrección. Creo que cada vez corrijo más. Y realmente al final es entrar en ese mito de la eterna mejora, ¿no? Uno piensa que mejora y mejora el texto, pero llega un punto que ya es una leyenda, ya no estás mejorando nada, estás nada, manoseando el texto, mareándolo, ¿no? Yo creo que hay una parte también intuitiva en que para mí es importante que haya determinados aspectos que estén en cada texto, ¿no? Hemos hablado de una cierta poesía, del aspecto del trabajo con el lenguaje. También me gusta que haya algún destello de humor, que haya un momento de una cierta intensidad emocional. Entonces, claro, todos esos elementos, digamos, que no aparecen desde el primer minuto, sino que los vas trabajando, los vas incorporando, a veces añadiendo, a veces aminorando. Y creo que hay un momento en el proceso, que es un proceso que puede llevar meses, en mi caso, que uno siente que más o menos, y subrayo lo de más o menos puedes decir que todos los ingredientes están equilibrados. O sea, no se va el texto por un lado, se va por otro. Más o menos lo que quería decir, nunca al 100%, claro, porque siempre hay cierta insatisfacción, pero creo que ya está. Entonces, en ese momento me planteo que está cerrado o cerca de estar cerrado, ¿no? Siempre, a mí me pasa que a veces doy por terminados textos y al cabo de unos meses vuelvo maniáticamente a corregirlos, ¿no? Y me interesa mucho lo que decías de los finales, porque yo es una parte del texto con la que me peleo bastante, porque creo que hay un margen estrecho entre, digamos, una resolución coherente del texto, que es como el río que desemboca en un lugar que
que es lógico que desemboque ahí, hay una cuestión casi natural del texto, y por otro lado no caer tampoco en lo previsible, no caer en los finales excesivamente cerrados. A mí me gustan las historias abiertas o que dejan hilos sin atar. Me parece que por ahí también es el oxígeno para el lector que puede incorporarse al texto, ¿no? Esos silencios, esas pausas, esas elipsis, creo que dan margen para que como lectores intervengamos en el texto, que no nos lo den todo perfectamente explicado desde la primera palabra a la última. Entonces, la noción de ambigüedad, que creo que no hemos mencionado, para mí tiene mucha importancia. Yo valoro los textos ambiguos en el sentido de que no sean obvios, de que no esté todo explicado, que haya esa corriente de misterio en torno a los textos que permite seguir indagando en ellos, ¿no? Que no se agoten en una primera lectura, que inviten a una relectura. Todos son aspectos que yo valoro mucho. Sí, tiene que ver creo que con la mirada, esto que decías vos, ¿no? De encontrar en algunos autores, más que un gusto por la manera de escribir y demás, por cierta manera de ver las cosas, digamos, ¿no? De ver la realidad que está alrededor y bueno, nosotros también charlamos mucho sobre el realismo, digamos, sobre si el realismo es un género que al mundo que tenemos hoy en día, que nos cuesta cada vez más comprenderlo, es capaz de hacerle justicia, digamos, a la realidad, y a veces vemos que son muchos los autores que, sin necesariamente irse al fantástico ni nada de eso, pero sí que dejan un lugar para ciertas cosas poco claras, digamos, ¿no? Sí, bueno, hay una tradición de fantástico concretamente en toda la zona de La Plata riquísima, ¿no? Pero yo creo que también con el tiempo hemos aprendido que lo fantástico no tiene que ser necesariamente que haya un hecho sobrenatural, ¿no? Que haya una presencia fantasmagórica o algo así, sino que a veces es esa capacidad de extrañarnos de lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, está uno en una gasolinera a las 3 de la tarde con un sol de justicia cayendo y de repente te paras y miras y te das cuenta de que aquello es muy extraño, ¿no? Que aquello no puede ser normal ni agotarse con las armas del realismo. Entonces creo que a veces es torcer un poco el cuadro, lo que es suficiente para sacarlo de ese molde cotidiano que hace que no lo veamos y ver que lo fantástico puede ser también eso, ¿no? Una manera de mirar, una manera de enfocar el mundo, que tiene muchas aristas y que probablemente solo con el realismo no podamos no digo agotarlo, sino ni siquiera cercarlo, ¿no? Me parece que ahora mismo, bueno, vivimos una realidad tan distópica que es imposible, creo, narrarla desde parámetros realistas. Bueno, Eloy, ya estamos llegando al final, te agradecemos enormemente y primero para mencionar también, esta que es una hermosa edición, la de Marciana, una editorial que hemos leído, que nos ha gustado mucho. Digo, ¿cómo fue el contacto? Si fue previo, si ya conocías, si apareció de la nada, ¿cómo fue eso para Pues no, fue también de una manera bonita y muy orgánica, sin nada forzado, porque yo conocí a Manuel Álvarez, uno de los dos editores, porque él pasó una temporada en Madrid. Vivió en Madrid, nos conocimos a través de cursos de escritura y este mundo, ¿no? Luego él volvió a Argentina y cuando estaba allí, al cabo del tiempo, me escribió para preguntarme si tenía algo inédito, algún texto raro. Yo en ese momento no tenía nada, pero les propuse la idea de por qué no armar un libro con relatos de diferentes volúmenes. A ellos les gustó la idea y a partir de ahí empezamos a trabajar y, bueno, gracias a Manuel Álvarez y a Denis Fernández, pues es realidad este libro que yo estoy muy contento, la verdad, y me encanta poder estar en Argentina, que es un país que me gusta mucho. Buenos Aires me parece, bueno, una ciudad maravillosa. Tiene cosas de Madrid, dicen por ahí. Que tiene cosas de Madrid, bueno, ya quisiera, pero vale. Son ciudades, bueno, es verdad que hay familiaridades entre ambas ciudades. Y bueno, como os decía, la literatura argentina ha sido importante para mí y poder formar parte, aunque sea una parte discreta de ese diálogo, ¿no? Entrar en ese diálogo con mi pequeña contribución de este libro,
Me gusta mucho, la verdad, me enriquece mucho y estoy contento con el libro. Me gusta, sí. Hablando de Manuel Álvarez, también hemos leído lo último de Marciano, Una nube viene, que nos ha encantado. Claro. Nos queda pendiente la Sí, charlita sí, con Manu. Impresionante. son además los dos escritores, con lo cual creo que la comunicación también fluye a otro nivel, ¿no? Se puede hablar desde otro lugar muy interesante. Sí, 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 hermosa, hermosa edición. Bueno, Eloy, muchísimas gracias. No sé si acá en Argentina, pero al menos para los oyentes españoles, digo, pueden esperar algún libro nuevo pronto. ¿Estás escribiendo? Por ahora. Ahora estaba trabajando, pero en una cosa más de ensayo. Yo tengo como también dividida entre lo narrativo y lo ensayístico. Y también creo que últimamente me apetece más ensayo literario, no son ensayos académicos, no son ensayos fríos, pero creo que va por ahí más la cosa de lo próximo que pueda publicar. Bueno, veremos qué podemos encontrar por acá. Muchísimas gracias, Eloy, por la charla, por el tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y un gusto. Ha sido un placer y os mando otro abrazo para allá. Gracias, Eloy. Muchas gracias. Bueno, bien. Una charlita. Aquí fue la conversación con Eloy. Recomendamos mucho. Muy lindo, la verdad. Y realmente la edición, la portada yo no he mirado que la hizo muy mal, rojo, pero medio rojo y azul. es medio San Lorenzo, medio ¿no? San Lorenzo. Sí, hay que preguntarle a Manuel si metió mano ahí. Sí, no lo había pensado, ¿sabes? Sí, por eso es lindo. Totalmente San Lorenzo. Capaz que Eloy es culé, también hincha del No Barça. sabía, no quise preguntar. No sé, Viste pero... que uno se empieza a meter de termo en el fútbol y dice, uy, Sí. ¿qué hice? Bueno. Gente, quienes nos están viendo por YouTube, seguramente aquí, acostumbrados a hacer los programas en vivo todos los lunes a las 19 horas, recomendamos. Pero para quien nos esté escuchando por acá, está el QR, ha salido aquí abajo, al lado de mi querido amigo Pedro. Está haciendo Pedro. Formen parte ahí de la comunidad Trinchera, entran, pueden poner unos pesos para sostener este medio, y aparte van a tener un montón de beneficios en librerías, en gastronomía y en un montón de cosas más, así que no se pierdan la oportunidad. Sí, y si se suscriben nos ayudan a seguir financiando este multimedia y que nosotros podamos seguir acá como hizo el querido Mati Marche, quien le agradecemos por venir. Gracias, y nosotros Mati. haciendo Ahí está, mirá. horas extra de trabajo. Se tiró a cámara sola. Tira rostro. Bueno, esto ha sido una entrevista cruel. Nos vemos cuando nos veamos.